Hola, Drónico Hola, bienvenido a la segunda parte del video de Racing, que lo disfruten, muestra, vení, pasá, dale, pasá, mirá todo el videito, no hermoso, loco, dale, por favor, mirá entero porque me costó un montón de trabajo, loco, dale, por favor. Empezamos con el estadio de Racing es el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda y para algún que otro raro, el Coliseo. Curiosamente, la obra del estadio empezó en 1944, y la obra es de ingenieros alemanes, así que probablemente esos planos estén manchados de alguna plata sucia. Como ya dije, el proyecto de construcción comenzó el 27 de marzo de 1944, y fue construido encima de los terrenos que pertenecían a los ferrocarriles. La financiación de la obra costó alrededor de 11 millones de pesos, que comenzó en 1946 y fue parte financiada por el gobierno nacional, un préstamo de 3 millones de pesos que fue devuelto en su totalidad en tiempo y forma. La dirigencia del momento, a modo de agradecimiento, designó como presidente honorario a Juan Domingo Perón y como socios honorarios a Eva Duarte de Perón, Ramón Cereijo, Juan Atilio Bramuglia y Miguel Miranda, que fueron otros integrantes del gobierno nacional, supongo. La empresa constructora fue la misma que hizo el obelisco, o sea, GOP. El récord de espectadores del Cilindro de Avellaneda es de 120.000 personas y se dio en la vuelta por la final de la Copa Intercontinental en 1967 contra el Celtic. Ahora pasamos a hablar de ídolos. Juan José Pizzuti nació el 9 de mayo de 1927, apodado Tito, y es considerado la máxima leyenda de Racing y sin duda el ídolo más querido de la institución. Jugó en Racing en 1952, en donde se convirtió en el máximo goleador de la Liga Argentina de ese año. En 1955 se fue de Racing para jugar en Boca y volvió el año siguiente, en el 1956. 2 años después se consagró campeón en la academia, consiguiendo así el primer título en su carrera. En el 61 volvió a repetir el hito jugando en Racing. Mientras jugaba para la academia fue citado en la selección nacional y consiguió levantar la Copa América en 1959, marcando 3 goles. En su trayectoria como futbolista jugó un total de 225 partidos en Racing, marcando 119 goles en tan solo 10 años. Como DT de Racing fue imagen del recordado equipo de José. En el 65 comenzó su ciclo en la academia y fue el encargado de promover a muchos juveniles a primera. Entre ellos se encuentra Perfumo y Basile. En el 66 se consagró campeón de primera división, perdiendo un solo partido y siendo el campeón con más puntos de la historia. También fue el encargado de guiar al equipo a la consagración de la Libertadores del 67 y la Copa Internacional del mismo año contra el Celtic. Dejó el cargo en el 69, después de 4 años y 4 meses de mandato, dejando 2 récords que aún siguen en pie. El primero como el periodo continuado más largo de un director técnico en Racing y el segundo como el entrenador que mantiene la mayor raya invicta del fútbol argentino, con 39 partidos sin perder. En el 83 volvió a Racing para tratar de salvarlo del descenso, cosa que no pudo lograr, y se convirtió en el único director técnico en ser campeón de Liga, de Libertadores y de Copa Intercontinental con un descenso en el mismo club. Su último ciclo en Racing fue en 1993, donde formó dupla con Rodolfo de la Pica. Alfio Basile. Alfio el Coco Basile nació en Bahía Blanca el 1 de noviembre de 1943. El Coco se formó en Bellavista de Bahía Blanca, pero llegó a Racing en el 64, en donde sin duda marcaría una época, haciendo dupla de zagueros con Roberto Perfumo. Fue integrante del gran equipo de José, campeón de la Libertadores del 67 y la Intercontinental del 67 también. También formó parte del equipo que se consagró campeón de primera división en el 66 y se mantuvo en la academia hasta 1970. Se retiró como jugador en 1975, después de unos problemas de rodilla. En Racing jugó 186 partidos y a pesar de ser zaguero, convirtió 24 goles. Luego de su retiro como futbolista pasó a ser DT y desde el banco también pudo ser parte de la historia de la academia. Llegó a Racing en el 77 y tuvo un paso sin pena ni gloria, campaña de mitad de tabla. Después sí tuvo un ciclo interesante. Volvió cuando Racing estaba en la B Nacional y lo llevó al ascenso en 1985. En el 88 los guió en la conquista de la Supercopa Sudamericana y de la Supercopa Interamericana. Luego de su etapa por la academia pasó a dirigir a Vélez y un año después al seleccionado nacional, en donde tuvo un paso triunfal, ganando en 2 ocasiones la Copa América en el 91 y en el 93, una Artemio Franchi en el 93 y una Copa Confederaciones en el 92. En el 96 volvió a Racing, haciendo otra campaña aceptable de mitad de tabla. Su retiro como director técnico fue en Racing, como no podía ser de otra forma. En el 2012 llegó a principios de año y en abril lo echaron de su cargo tras perder el clásico y no poder controlar el vestuario. Sí, así como lo escuchás. Después de esa derrota ante Independiente, se dio la fuerte discusión entre Teófilo Gutiérrez y Sebastián Saja, donde el colombiano lo amenazó con un arma. Todos los jugadores salieron rajando del vestuario, menos Basile, que se tuvo que quedar calmando al colombiano hasta que llegó la policía y se lo llevaron. Juan Carlos Cárdenas. El Chango nació en Santiago del Estero el 25 de julio de 1945. Se formó en Unión Santiago y pasó a Racing en 1960. Fue parte del plantel campeón en el 61 y en el 66, siendo prestado a Nueva Chicago en el 1963. Formó parte del equipo de José y salió campeón de la Libertadores del 67 y la Intercontinental del 67. Fue autor del gol que empató el global contra el Celtic y lo llevó a definición en el partido de desempate, y también del gol que desempató el desempate y consagró a Racing campeón
campeón intercontinental. Algunos reconocen el último gol que mencioné como uno de los goles más importantes de la historia del fútbol argentino, recordado como el zapatazo de Cárdenas. Se fue de Racing en el 1972 a México y 4 años después volvió a Racing para retirarse del fútbol en 1976. Para no olvidarnos de algún otro ídolo de la academia, vamos a hacer mención honorífica a algunos otros, ¿no? Roberto Perfumo, Lisandro López, Diego Milito, Orestes Omar Corbata, Alberto Ojaco, Miguel Colombati y Gustavo Costas. Ahora vamos a hablar del clásico. La rivalidad más destacada de Racing es con Independiente, sin dudas, el otro equipo de Avellaneda. El origen del clásico es por la distancia entre sus canchas, que es de menos de 300 metros. El primer partido del que se tiene registro fue un partido de sus reservas. Fue el 9 de julio de 1907, en donde Independiente 2 le ganó 3-2 a Racing 2. Ahora vamos a tirar un par de datos randoms para que se diviertan un rato, ¿viste? Durante el amateurismo se enfrentaron 18 veces, 8 victorias para cada uno y 2 empates. Los primeros partidos jugados durante el profesionalismo los ganó Racing por 4-1 y 7-4. En 1932 Independiente estaba peleando el campeonato. Lo único que tenía que hacer era rascar un empate en el clásico de Avellaneda, cosa que no pasó, y Racing le derrumbó todos los sueños al ganarle 1-0, lo que llevó a Independiente a tener que jugar un desempate ante River, el cual perdió 3-0 y se quedó sin campeonato. En 1960 Racing sacó campeón Independiente, le sacó un título y ahora le da otro. ¿Cómo es posible?, te preguntarás. Bueno, Independiente y Argentinos Juniors andaban palo a palo para conseguir el título, y Argentinos jugaba contra Racing, que no jugaba por nada básicamente, estaba a mitad de tabla ahí, sí, ni fu ni fa, ¿viste? El rojo había perdido en Villa Crespo por 1-0 ante Atlanta, entonces el bicho solo tenía que ganar para salir campeón. En ese partido Racing goleó 4-1 Independiente, y con ese resultado Independiente salió campeón. Momento de Racidente o Independ Racing, no sé cómo se dice. En total se enfrentaron 233 veces, 88 victorias para Independiente, 75 empates y 70 para Racing. Hace 97 años que Independiente no le gana por una Copa Nacional a Racing. El máximo goleador del clásico es Arsenio Érico con 19 goles. Los máximos goleadores en actividad del clásico son Lisandro López y Gabriel Auche con 6 goles cada uno. La mayor goleada en el clásico se dio el 3 de noviembre de 1940 y fue 7-0 para Independiente. En cuanto a títulos, Independiente tiene 6 más que Racing, que tiene 45, así que se la cuenta. Ahora vamos con un par de datos curiosos para que se rían un rato y dejen la seriedad de todo el video. El día que Racing tuvo que jugar 2 partidos del mismo día. El 2 de marzo de 1997, Racing y Vélez Sarsfield, debido a una pésima organización, tuvieron que jugar 2 partidos del mismo día. El que correspondía a la segunda fecha del clausura entre ellos dos, que finalizó 2-0 a favor del conjunto albiceleste con goles de Claudio Marini y Rubén Capria, y los correspondientes a la Copa Libertadores, donde Racing perdió por la misma cantidad 2-0 contra el Nacional en Quito encima, porque jugaron en Argentina y después en Quito, y Vélez que ganó por la mínima su encuentro contra Emelec en Guayaquil. Encima los dos se tuvieron que ir afuera, ¿viste? Jugaron y se cambiaron tiki, pum, avión, chau. Ahora vamos a ver las celebridades de Racing. Como también son seres humanos, las celebridades también tienen su fanatismo para un equipo de fútbol. Entre las que son fans de Racing se encuentran Larreta. Sí, Larreta es de Racing. Tiene un poco de cara ahí de académico, ¿no? Donato De Santis, el pavote que se hace que hable en acento, ese mismo, el italiano, entre comillas. El Dipi, este ya se conocía, ¿viste? Pero es full fantasma el motivo por el cual se hizo de Racing. Según él es por la hinchada. Y por último, Abel Pintos, el mejor de todo. Se hizo hincha cuando Racing andaba peleando el descenso en el 2008. Un pasional el tipo. Ahora vamos con un par de falopeadas variadas. Rivaldo en Racing. Sí, en julio de 2004 los hinchas de Racing compraron el peor humo de los últimos tiempos. Fue cuando a Racing lo manejaba la gerencia esta, la blanquiceleste Sociedad Anónima, y tiraban estas declaraciones al aire para hacer ilusionar a los hinchas de que iba a ir alguien importante al club. Según Infobae, el sponsor principal de esta entidad, refiriéndose a Petrobras, ofreció a la gerenciadora del club los servicios del jugador. Después Fernando Marín declaró: recibimos a semejante jugador si lo trae una empresa. Y Alejandro Mancuso, el supuesto negociador del pase, dijo: ya hablé con Rivaldo y la idea no le disgustó. Así jugaron con las ilusiones de los hinchas de la academia, que estaban emocionados porque un jugador de la talla de Rivaldo podría llegar a su club. Todas esas ilusiones se desvanecieron al pasar los años, y después de 14 años del hecho, el mismo Rivaldo desmintió cualquier acercamiento por parte de los empresarios para ir a Racing. Y dijo: es mentira que Racing me haya ido a buscar. Nunca hubo contacto, ni siquiera con un empresario, dijo Rivaldo. Tristísimo. Ahora las 2 visitas randoms al cilindro. En 2 ocasiones se dieron visitas un tanto curiosas al estadio de Racing, Una de ellas fue hace poco, este mismo año, y estoy hablando de la visita de Jimmy Butler, que andaba de paso en el país y aprovechó para pegarse una visita al estadio de la academia. Otra visita falopa fue la de Materazzi en el 2019, que no era tan falopa porque Milito era el manager deportivo de Racing y fueron compañeros en el Inter de Mourinho
ya por el 2010. Pero bueno, sigue siendo falopa. Ahora vamos con Lothar Matthaus en Racing. De los creadores de Rivaldo a Racing. Llega Matthaus a Racing, pero no como jugador, sino como DT. Esto pasó en el 2009 y el único motivo por el cual no llegó a la academia fue por la inoperancia de la comisión directiva, ya que Lothar tenía todo preparado para venir a la Argentina, pero según declara él, no quería ir a Argentina a trabajar y no saber cuándo iba a cobrar mi sueldo. Normal, ¿no? Así que le pidió un aval bancario a la dirigencia, que nunca llegó, y se cayó el pase. Según dice él, tenía muchas ganas de dirigir a Racing, tenía todo listo para viajar, le pedí a los dirigentes un aval bancario para sentirme seguro de cara a una aventura tan lejana, esperé hasta últimos momentos, pero ese aval nunca llegó y decidí quedarme en Alemania. También dijo, me hubiese encantado, Buenos Aires es una ciudad muy linda, Argentina es un país de fútbol y siempre me ha demostrado mucho cariño, la gente está loca por el fútbol, como mi amigo Maradona, un capot. Y ahora ya para cerrar, Hugo Lloris es de Racing. Exactamente, Hugo Lloris, el segundón e hincha de Racing por el Licha. Compartieron equipo en el Olympique de Lyon y fueron muy amigos durante su estancia ahí. Según cuenta Juan Foyt, que fue compañero de Lloris en el Tottenham, Hugo Lloris es hincha de Racing, se la pasa diciendo vamos Racing. Antes de esta entrevista con Foyt, Cristian Martin ya lo había entrevistado en el 2018, cuando River y Boca se enfrentaban por la final de Libertadores. Le preguntó, ¿Boca o River? A lo que Lloris respondió, ¿puede ser Racing? Ok. Y hasta acá el video, espero que te haya gustado. Nos vemos en otro video de TikTok Series. ¡Chao!